En el anterior videoblog hablamos de lo importante que es la buena recogida de la muestra de orina para su análisis y de una serie de peculiaridades importantes para que los resultados sean válidos y no tengan errores a la hora de la interpretación de los mismos. Hoy hablaremos de las características propias que nos da la información al realizar un análisis de orina. Saludos, de nuevo en este videoblog hablando temas importantes de la urología. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefa de Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. ¿Cómo se realiza este análisis de orina? Pues quiero recordar algo ya tan importante que dije en el videoblog anterior. Seamos observadores. Les pido que ustedes mismos observen cuando nos pasa algo, cómo es nuestra orina. El color, el aspecto, el olor. Decíamos que los clásicos, los antiguos, no solamente se fijaban en el olor y el color, sino el sabor. Había que probarla. Bueno, no estamos ahí, pero sí observadores en el olor, en el color y en el aspecto. En el laboratorio se va a realizar precisamente esto también. Hay un análisis visual. Yo muchas veces en la propia consulta, cuando un paciente me cuenta pues, que tiene hematuria, por ejemplo, que sangre en la orina, le hago que orine un momentito y yo veo esa muestra de orina. Es decir, la presencia física en ese momento de la muestra ya da mucho valor, muchos datos sobre lo que le está pasando al paciente. De nuevo, olor, color, aspecto, turbidez, incluso consistencia, en aquellas situaciones en las que la orina es muy densa y es muy espesa. Una orina que decíamos que es el producto final del metabolismo celular y de la función de muchos órganos, es normal cuando es amarilla y transparente. Y todo aquello que no sea amarillo y transparente, pues tiene un significado. Por ejemplo, la presencia de sangre, cuando la orina se tiñe de rojo, en diferentes tonalidades de rojo o amarronácea, va a tener un significado que habrá que buscar. Cuando tiene un olor anormal o está turbia, podemos pensar que estamos ante un cuadro de infección, ese olor putrefacto. O ese olor a moho muchas veces puede sonar a enfermedades hepáticas. Quizá todos conozcamos que según lo que comemos, nuestra orina va a cambiar de olor. Es muy característico, por ejemplo, los espárragos o el ruibarbo. Dan un olor especial a la orina, además que la tiñen de un determinado color. O ciertos medicamentos y vitaminas que también hay que conocer y que se deben de preguntar al médico en la consulta para no asustarnos, sobre todo cuando nuestra orina se puede teñir de un color determinado, pues al tomar, por ejemplo, hierro o nitrofurantoína, la tiñen como de naranja la orina. Ese aspecto espumoso que se suele contar muchas veces en la consulta suele significar la existencia de proteínas en la orina, que no debe de haber. Y el sabor. Me voy a referir a los antiguos que probaban la orina en cada exploración. Sabemos que hoy no se prueba, pero la orina tiene un sabor salado, porque su contenido fundamental para dar ese sabor salado es el sodio y el potasio. Sin embargo, les voy a contar, los diabéticos tienen una orina de sabor dulce. Y ahí viene el nombre de diabetes mellitus. Diabetes, por una parte, significa orinar mucho y muchas veces, una característica muy propia de las personas diabéticas, junto con la sed, el cansancio o la pérdida de peso. Pues bien, el orinar muchas veces, eso significa diabetes. Y mellitus, que viene del griego meli, significa miel. Por lo tanto, la orina de las personas diabéticas es un sabor dulce, y así lo diferencia de otro tipo de diabetes, en la que también los pacientes orinan mucho, pero no tiene sabor dulce, que es la diabetes insípida. Diabetes de origen completamente diferente. Una vez que la hemos visualizado, color, olor, aspecto, turbidez, consistencia y, ¿por qué no?, sabor, aunque no lo hagamos en el día a día, el siguiente análisis que se suele realizar es lo que llamamos una tira reactiva. Es introducir una varilla, una tira reactiva, que le da el nombre porque es una tira de celulosa que está impregnada en ciertas sustancias que al estar en contacto con la orina reaccionan y cambian de color. De ahí el nombre de reactivo. Es un estudio cualitativo, cambia de color
esta tira en presencia pues, de proteínas, de glucosa o de bacterias, cuando los valores de estos elementos en orina no son los normales o no son los que tenían que estar o no estar en la orina. Y con esta simple tira reactiva podemos analizar hasta 10 parámetros diferentes. Se suele realizar siempre antes de realizar un estudio microscópico que luego veremos, que es el sedimento urinario. ¿Qué podemos analizar con esta tira reactiva? Pues por ejemplo, lo primero que se suele ver es el pH. El pH nos va a indicar la acidez que tiene esa orina, la cantidad de ácido que tiene la orina. En condiciones normales el pH urinario está entre 4,6 y 8, y si hay elevaciones, si hay alteraciones, si nos salimos de esos rangos, pues tenemos que pensar que estamos ante enfermedades renales o de las vías urinarias, sabiendo que algunos medicamentos y ciertos componentes de dietas pueden producir alteraciones de acidez en la orina. Les llevo al comentario que dije en el primer videoblog. Hay situaciones de la vida cotidiana que sin ser enfermedad pueden producir alteraciones, y esto hay que conocerlo, lo primero para no dar interpretación errónea y lo segundo para no asustarnos. El segundo parámetro que nos puede dar la tira reactiva es la concentración, la densidad que tiene la orina. Está hablando en definitiva de la concentración de partículas que existen en la orina y está hablando en definitiva del estado de hidratación del organismo. ¿Cuál es la densidad normal de la orina? Entre 1006 y 1030. Una concentración de la orina más alta de lo normal suele ser consecuencia de no estar bebiendo la suficiente cantidad de líquidos. Proteínas. Habitualmente no tiene que haber proteínas en la orina. Se pueden detectar pequeñísimos niveles, pero en general tengo que decir que las proteínas en orina no deben de existir. Luego, si existen, es un motivo de preocupación y de estudio, porque tendremos que analizar si le está pasando algo al riñón. Estaremos ante problemas renales. El azúcar. De nuevo, no debería de haber glucosa en la orina, o mínima cantidad. Y si lo hay, tenemos que sospechar que estamos ante un paciente con una diabetes. Se requerirán, por lo tanto, estudios adicionales para el estudio de este paciente con sospecha de una diabetes mellitus. Las cetonas, que también determinamos con la tira reactiva, recuerdo que es cualitativo el estudio que estamos haciendo, está también en relación con pacientes diabéticos y sobre todo con personas que están en un proceso de dieta de adelgazamiento muy rápido. En este caso, la determinación de cetonas va a dar indicación de esta situación en ambos, tanto en diabéticos como en procesos de adelgazamiento rápido. La bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? La bilirrubina es un producto de descomposición de los glóbulos rojos que se encuentra en la sangre y que pasa al hígado, donde se elimina a través de la bilis. No tiene que estar en la orina, por lo tanto, si aparece en orina bilirrubina, tenemos que pensar que estamos ante una enfermedad o un daño hepático. Quizá algunas trazas de urobilinógeno, que es un derivado, sí que se podrían encontrar de manera normal en la orina. Un dato muy importante en relación con la infección urinaria, que nos orienta que existe una infección urinaria, son los nitritos o la esterasa leucocitaria, que es un producto de los glóbulos blancos. Como digo, la determinación cualitativa con la tira reactiva de que existen, de que son nitritos positivos o esterasa leucocitaria positiva, nos va a hacer sospechar que estamos ante una infección de vías urinarias. Y por último, la aparición de hematíes o de hemoglobina en la sangre, que habitualmente vienen con cruces, nos puede dar sospecha de diferentes procesos, de infección urinaria, de cálculos renales, de enfermedades renales y de enfermedades oncológicas, además de otros trastornos de la sangre. Luego hasta aquí hemos visto visualmente, hemos estado estudiando macroscópicamente las características organolépticas de la orina en el laboratorio y también en la propia consulta. Hemos hecho una tira reactiva que nos ha dado datos cualitativos de determinaciones concretas de la orina, hasta 10 parámetros, y finalmente nos queda el estudio microscópico, que es el tercer paso, lo que clásicamente se conoce con el nombre del sedimento urinario. Aquí ya se necesita una cierta elaboración en el laboratorio. La muestra de orina va a ser centrifugada en una máquina y de ese
Resultado final de la centrifugación, se obtienen unas gotas. Esas gotas son las que van a ser puestas al microscopio para ser visualizadas y estudiadas. Y aquí los datos ya van a ser más precisos, ya no solamente son cualitativos, sino que van a ser cuantitativos. Podremos identificar glóbulos blancos y estaremos hablando de sospecha de infección. Podremos identificar glóbulos rojos y aquí estaremos hablando, como decía, en la parte cualitativa igualmente, de infección, de litiasis, de enfermedades renales, de enfermedades hematológicas o de enfermedades incluso oncológicas, sobre todo de vejiga. Podremos identificar la albúmina, que también cantidades superiores a las establecidas hablarán de enfermedad renal. Podremos identificar bacterias, levaduras o parásitos que pueden indicar una infección. Cilindros. Los cilindros son proteínas en forma de tubo y son el resultado de trastornos renales. Células epiteliales. El urotelio, que es todo el epitelio que tapiza interiormente todo el aparato urinario, descama de manera natural células. Pues bien, esas células, si no son normales, si presentan atipias o grandes alteraciones, pueden ser signos de procesos oncológicos. Y finalmente cristales de diferentes tipos de cálculos, de oxalato, de ácido úrico, de fosfatos, hablarán de enfermedades en general, como la hiperuricemia, la gota, enfermedades renales, toxicidades por medicamentos, pero sobre todo hablarán de litiasis. Pero todas las determinaciones de orina son parecidas o iguales. Voy a contar algunas determinaciones especiales, como es el análisis de orina de 24 horas, muy común y muy conocido, el cultivo de orina con el antibiograma y la citología de orina. Cuando un médico nos pide una recogida de orina de 24 horas, habitualmente nos está pidiendo una determinación del metabolismo de ciertos minerales, por ejemplo, los que están en relación con el metabolismo óseo o los que están en relación con el metabolismo litiásico o con estudio de ciertas hormonas. Es decir, que recoger la orina durante 24 horas va a servir para una serie de determinaciones especiales. Por eso quiero aclarar un poquito o contar en este momento cómo se debe hacer la recogida de orina de 24 horas, porque recuerdo que si la muestra no está bien recogida, nos puede llevar a una interpretación errónea o tener un resultado inútil. Para recoger la orina de 24 horas es necesario saber que 24 horas son 24 horas. Tengo que empezar a recoger desde el momento que decido hacerlo hasta 24 horas después. Si decidimos hacerlo a primera hora de la mañana, saber que la primera micción de la mañana no la debo de recoger, porque esta micción está producida el día anterior. Por lo tanto, desprecio esa primera micción que todos realizamos cuando nos levantamos de la cama, de dormir por la noche, y empiezo a recoger a partir de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las del día, recogeré las de la noche e incluiré la primera micción del día siguiente. ¿En dónde lo recojo? En un recipiente grande que compraré o adquiriré para ese fin en la farmacia. Tengan en cuenta que tenemos que orinar en condiciones de salud unos 1.500 centímetros cúbicos de orina al día. Por lo tanto, el recipiente tiene que tener una capacidad entre 1,5 y 2 litros de orina al día. Y si no la voy a llevar inmediatamente al laboratorio, y de hecho no la voy a llevar inmediatamente porque tengo que recogerla durante 24 horas, la voy a guardar en un sitio, digamos, fresco, si no en el frigorífico, en un sitio que al menos no esté a altas temperaturas para que no se destruya y no produzca problemas a la hora de la interpretación de los resultados. Y como digo, va a dar este estudio una información muy importante del funcionamiento de los riñones y además unas determinaciones especiales que un médico en concreto necesitará para ciertas enfermedades. Estudios metabólicos óseos, estudios metabólicos de litiasis, estudios hormonales, estudios de diferentes enfermedades que estén condicionadas por estas circunstancias. El siguiente caso especial o situación especial de estudios de orina es el cultivo de orina y el antibiograma. Ya con la tira reactiva, ante unos síntomas sospechosos de infección urinaria, nuestro médico en la consulta nos ha podido hacer una tira reactiva y allí
De manera cualitativa se ha podido identificar nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva. Esto es una sospecha de una infección urinaria, pero no deja de ser una sospecha. La identificación clara de que estoy ante una infección urinaria desde un punto de vista microbiológico es lo que nos diga una orina tratada en el laboratorio de microbiología. ¿Y en qué consiste? Consiste en incubar la orina en unos medios especiales para favorecer el crecimiento bacteriano si esa orina tiene bacterias. El tiempo suficiente para que las bacterias crezcan, se multipliquen y formen colonias que sean visibles a la vista. El microbiólogo interpretará qué tipo de bacterias han crecido y además nos determinará el número cuantitativamente. Nos dirá que el cultivo es positivo si hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y estaremos ante un dato específico de una infección urinaria desde un punto de vista microbiológico. El cultivo de orina se complementa con el antibiograma, que es el que va a decir frente a esa bacteria que ha crecido en ese cultivo cuál es el mejor antibiótico o qué sensibilidades tienen diferentes antibióticos frente a otros que posiblemente sean resistentes. Se colocan unos discos alrededor de las bacterias y aquellos antibióticos que van a ser sensibles van a dar una información determinada frente a aquellos que van a ser resistentes. Nos permitirá, por lo tanto, el médico que reciba esta información, saber qué bacteria es la que ha crecido en el cultivo y cuáles son los antibióticos más adecuados para ese tipo de bacterias, su sensibilidad y sus resistencias. Y por último, dentro de los casos especiales tenemos la citología de orina. Recuerdo que el urotelio tapiza el aparato urinario en toda su longitud y superficie y que en condiciones normales todos estamos eliminando células uroteliales en la orina, células de descamación que tienen unas características de normalidad. Ciertas enfermedades, como son los tumores de urotelio, pueden estar eliminándose por orina células de estas zonas tumorales. Por lo tanto, podremos identificar celularidad maligna positiva para ese tipo de tumores. Para esto nos va a ayudar mucho la citología, para descartar enfermedades tumorales del urotelio. Pero quiero señalar que no siempre, que hay situaciones de celularidad atípica que no corresponden a procesos tumorales. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, también estas situaciones ante situaciones de litiasis, de cálculos renales, de la vía urinaria y procesos inflamatorios. Hablaremos también de los casos especiales, determinaciones muy concretas que habrá que tener en cuenta en los niños, en las embarazadas y en algún grupo de pacientes más que ahora me referiré. En los niños la orina se contamina mucho y hay que tener mucho cuidado al recogerla. Hay que instruir a los padres, informarles de cómo lavar genitales, tanto de chicos como de chicas, para que la recogida de la muestra esté en las mejores condiciones. Sobre todo cuando hay sospecha de infección, que puede incluso uno pensar que puede haber una anormalidad anatómica en el aparato urinario de nacimiento, incluso congénita. Otro caso especial son las embarazadas. Tienen que tener mucho cuidado con tener infección en la orina, porque sabemos que en ellas la probabilidad de que tengan una pielonefritis, es decir, que la infección afecte al riñón, es mayor y que además generen fetos o partos prematuros. Debe hacerse controles de manera seriada, yo diría que de manera trimestral, y tener mucha atención incluso a la bacteriuria asintomática. Esto significa que aparecen bacterias en los exámenes de orina sin apenas dar síntoma. Otro grupo especial a tener en cuenta son las mujeres posmenopáusicas, los pacientes que llevan sonda permanente y las personas que sufren, los varones que sufren problemas de hiperplasia benigna de próstata. En estos, todo lo contrario, muchas situaciones de bacterias en la orina no tienen por qué ser necesariamente signos de infección y sobre todo no hay que tratarlos si no van acompañados de síntomas, molestias urinarias o situaciones de fiebre. Mi consejo final, después de estos 2 videoblogs en los que nos hemos dedicado al análisis y a la interpretación de la orina cuando el médico nos lo pide, que seamos observadores, que seamos curiosos con nuestra micción. En otro capítulo ya hablaremos de cómo orinamos, pero aquí las características de la orina, del olor, del color, del aspecto, de la consistencia
incluso ante cualquier circunstancia que nos llame la atención, sobre todo si tenemos síntomas y sobre todo porque le va a ayudar mucho al médico cuando se lo contemos de lo que hemos observado. Que si nuestro médico nos pide que hagamos un análisis de orina, que pidamos la información necesaria para que tengamos una muestra adecuada, una buena recogida, para que los resultados que se obtengan no sean inútiles y no provoquen errores. Hemos hablado del tiempo, de cuándo recogerlo, de cómo tiene que ser el recipiente, del tiempo que tiene que pasar, del tipo de análisis, si es una muestra o es una orina de 24 horas, de la temperatura, muy importante para que la muestra llegue en las mejores condiciones. Y por último, que consulte con el médico siempre que sea necesario ante circunstancias de la vida cotidiana que hayan alterado los análisis de orina. O dicho de otro modo, recordar que hay alteraciones que se pueden observar en los análisis de orina que no significan enfermedad y que deben ser interpretadas con relación a ciertas situaciones cotidianas de la vida, como por ejemplo el ejercicio o, por ejemplo, recoger la orina después de haber comido.